Overlord, volumen 14, prólogo, parte 1. La habitación de Ainz estaba situada en el 9º piso de la gran tumba de Nazarick. La habitación, que había sido convertida de dormitorio a oficina, estaba situada lo más cerca posible del pasillo. Dentro, su dueño no se encontraba en ninguna parte, pero se oía el débil sonido del papel que se barajaba. Junto al escritorio que Ainz utilizaba frecuentemente, había una mesa y una silla más pequeñas pero igualmente excepcionales. Sobre esta silla es donde Albedo, la guardiana supervisora de la gran tumba de Nazarick, se sienta para procesar los documentos que están sobre el escritorio. Ainz ya había preparado una oficina separada específicamente para ella, una que era igual en estatus a su habitación, una habitación reservada para los futuros miembros del gremio. Al principio, ella había estado usando esa habitación como propia para fines administrativos, pero sin embargo vino el día en que ya no pudo reprimir su deseo de trabajar en la misma habitación que su amo. Aunque al principio sus peticiones no tuvieron una respuesta positiva, sus sinceras súplicas sobre las ventajas prácticas de su propuesta, en combinación con un incesante aluvión de quejas, habían logrado recibir la aprobación de su amo. Mirando el asiento vacante, Albedo bajó la cabeza y se puso a hacer pucheros. La criada asignada a la habitación de Ainz para el día, no la asignada para acompañarle, estaba de pie silenciosamente detrás de ella. Debido a eso, la rara expresión de Albedo pasó completamente desapercibida. Su único amo estaba actualmente fuera atendiendo sus deberes y por lo tanto estaba ausente de la gran tumba de Nazarick. Él estaba ocupándose de asuntos rutinarios en la ciudad de Erramtel. Si hubiera tenido el permiso de su amo, habría castigado severamente a los idiotas que, al organizar una reunión, se habían atrevido a invadir el tiempo que debía pasar con él. Por supuesto, ella sabía que tal petición nunca sería aprobada. Así que suprimió por la fuerza su sueño de convertir Erramtel en un mar de llamas, pero sus esfuerzos fueron en vano. La insatisfacción en su corazón creció y se las arregló para hervir y manifestarse como quejas. ¡Qué molestos, esos insectos! Se podían oír respiraciones laboriosas llenas de terror desde el techo, pero Albedo las ignoró intencionadamente. Aún no había olvidado la vez que habían arruinado su oportunidad y estaba segura de que merecían estar asustados al menos un par de veces más. Por otro lado, ya había perdonado a Mare por su participación en el incidente por alguna razón. Para regular sus emociones, Albedo suspiró fuertemente. Ella torció suavemente sus hombros un par de veces antes de volverse para mirar los documentos restantes. Después de la expansión acelerada del reino hechicero, su carga de trabajo había aumentado proporcionalmente. En cuanto a la diplomacia, tras las cortinas de las cordiales interacciones que han tenido con múltiples países, ya se habían tocado los cuernos que señalaban el inicio de una guerra de espionaje. Aunque habían confirmado la presencia de espías de la teocracia, el reino y la alianza de la ciudad-estado en Erramtel, el reino hechicero eligió simplemente observar sus acciones por ahora. Como Demiurgo estaba a cargo de estos asuntos, todo lo que Albedo tenía que hacer era memorizar los informes frente a ella. En cuanto a los asuntos internos, Erramtel no ha experimentado muchos incidentes causados por tensiones raciales. No es que no haya ninguno, pero, comparado con otros países, sus cifras son sorprendentemente bajas. Los ciudadanos tampoco estaban siendo técnicamente amenazados en este estado. Solo tenían una clara comprensión de lo aterrador que podía ser el rey hechicero y sus subordinados no muertos, hasta el punto de que elegían mantenerse a sí mismos y vivir vidas pacíficas por su propia voluntad. La tasa de criminalidad era por lo tanto mínima. Aunque habían ocurrido delitos menores, ninguno se atrevió a cometer un delito grave. Erramtel se había convertido en un refugio donde mujeres y niños podían caminar por las calles de noche sin preocuparse por su propia seguridad. Había llegado a un punto en el que se habían quedado sin criminales con los que experimentar y tenían que conseguir algunos del imperio. Un crimen que ocurre en una ciudad tan pacífica es entonces un asunto de suma importancia para Albedo. De acuerdo con la ley de Heinrich, un accidente grave indica la presencia de 29 accidentes menores que a su vez podrían indicar más de 300 anomalías. Lo que hay que hacer entonces es responder a todas las anomalías, por pequeñas que sean. La carpeta que tenía en la mano contenía un mes de registros judiciales de Erramtel. Debido a lo detallados que eran los informes, leer aunque sea uno solo de ellos sería un compromiso masivo de tiempo. Sin embargo, Albedo podía procesar estos documentos mucho más rápido que una persona normal, dando a los espectadores la falsa impresión de que ella solo los hojeaba sin pensar mucho en ellos.
En conjunto, la pluma que tenía en la otra mano se movía a un ritmo vertiginoso, anotando la información que le parecía interesante en una hoja de papel blanco. ¿Fue apropiada la decisión del juez? ¿Por qué el acusado cometería tal crimen? Suponga por lo anterior el estado actual de orden público y moral en Errantel. ¿Es necesaria la creación de nuevas leyes en respuesta a lo anterior? Lo que normalmente requeriría un intenso escrutinio de los registros por parte de los oficiales reunidos en cada rincón de la nación, Albedo lo hacía por su cuenta. Analizar, evaluar, procesar. Para hacer esto, se requeriría una comprensión íntima de los asuntos internos a la par de la familiaridad con el dorso de sus manos, así como un nivel inhumano de lucidez. Su pluma dejó de moverse tan pronto como terminó de leer el informe y comenzó el proceso de transcripción de las palabras clave que había anotado. Después de todo era algo que su maestro estaba a punto de leer, una escritura ilegible sería absolutamente inaceptable. Después de pasar más tiempo transcribiendo los detalles más importantes, propuestas y otros documentos similares que los que había pasado leyendo, finalmente estaba listo. Hojeando el documento completo de arriba a abajo, los labios de Albedo formaron una pequeña sonrisa. Esto no era por el hecho de que acabara de completar otra tarea, sino simplemente por la gratificación que experimentaba al saber que estaba demostrando ser útil a su maestro. Colocó los documentos de nuevo en la carpeta y los levantó suavemente en el aire, donde fueron recibidos por la criada en espera, que posteriormente los colocó en el escritorio de su amo. Esta fue la quinta carpeta que había tenido que revisar hoy. Se podía ver una expresión de preocupación en su cara, su situación actual no es muy buena, por decir algo. El reino hechicero ha expandido enormemente su territorio por medios directos o indirectos, causándoles un sinfín de problemas. En comparación con el pasado, el número de documentos que deben ser traídos a la atención de su amo ha aumentado enormemente. Un líder que se viera obligado a tamizar montañas de documentos implicaría fallas en la organización. Como se pretendía en un principio, su superior solo tendría que dictar una dirección general o un objetivo para que sus subordinados trabajaran. Todo lo que tiene que hacer es sentarse en su trono y observar el duro trabajo de sus creaciones. El hecho de que la realidad no coincidiera con las expectativas no fue culpa de su amo. Aquellos que podían estar a la altura de sus expectativas eran pocos y distantes entre sí, en otras palabras, carecían de suficiente talento. Como el designado para manejar los asuntos internos y los recursos humanos de Nazarick, Albedo no podía evitar sentir vergüenza de sí misma. Aunque había tomado medidas de precaución, el futuro sigue siendo incierto. Molestar a mi amo por tales trivialidades sería absolutamente ridículo, pero, las políticas de unidad racial, los planes para poner a prueba las leyes nacionales, las políticas económicas, y más, deben ser determinadas por mi amo. Si hago todos los controles de progreso en las tareas asignadas a los guardianes del piso, desagradaría a todos porque no podrán ver a Momonga-sama, ¿verdad? Por el momento, su maestro le ha dado rienda suelta a todos sus asuntos sin importar lo importantes o insignificantes que sean. También se le dijo que mientras ella misma aprobara algo, estaría bien a sus ojos. Aún así, para evitar complicaciones innecesarias es mejor dejar el derecho de aprobación final a su amo. Después de todo, incluso Albedo comete errores. Hubo una vez en que ella estaba a punto de enviar a una escoria idiota y a su familia a la prisión congelada por una ofensa a su amo, al menos así lo creía ella, y preguntó si la condena debía ser por indignidad o idiotez. Para su gran sorpresa, su amo se opuso al castigo. Sabía que Momonga-sama era misericordioso, pero aún así. Albedo hizo pucheros con sus labios. Para ella fue una expresión realmente rara de hacer, y una que solo aparece por un momento cuando su amo no está allí. En poco tiempo, su sonrisa volvió al recoger la siguiente carpeta. Mientras leía, su mente se preocupó por otra cosa. Entre todos los guardianes del piso, había uno por el que debía estar más atenta: Demiurge. Mientras las operaciones contra el Reino Santo llegaban a su fin, Demiurge ha estado ocupado viajando a lo largo y ancho para establecer una agencia de inteligencia con Nazarick en su centro. Para Albedo, la agencia podría resultar problemática. Habría estado bien que fuera dirigida por Albedo, la propia supervisora de guardianes, pero no era improbable que el puesto recién creado se le diera a Demiurge. Sería una situación problemática. Si es posible, le encantaría tomar esa autoridad para sí misma, dejando que un títere fácil de manipular presida la agencia. Algunas caras vinieron a su mente, pero todas carecían de alguna capacidad.
Si no puedo conseguir el trabajo, entonces el único candidato elegible por un amplio margen sería Actor de Pandora. Sería muy difícil luchar contra tanta autoridad en el control de Demiurge. No le sería imposible conocer las verdaderas intenciones de Albedo si eso ocurriera. Si así fuera, se convertiría en un gran motivo de preocupación. Probablemente sea mejor no hacer nada precipitado por ahora. Su hermana mayor podría ser una elección decente, pero no era un aliado en el que Albedo pudiera confiar incondicionalmente. Si descubre las verdaderas intenciones de Albedo, es muy posible que se conviertan en enemigos. Su hermana menor, la más fuerte de Nazarick, se quedaría a su lado aunque descubriera el plan de Albedo. Eso, sin embargo, se debía a que su amo le había ordenado obedecer las órdenes de Albedo. ¡Qué desastre! Tenemos poco personal. No, la mano de obra no era lo único que les faltaba. También está el asunto de los fondos que la propia Albedo podía gastar libremente. En ese caso, el plan de su amo para expandir las operaciones fuera de Nazarick le había favorecido. La reorganización del gremio de aventureros depende de mí, Mare, necesita estar pendiente de Aura, Coquitus dirige a sus lagartos, Victim es una fuente importante de información, Shaltear construye una red de transporte, reuniendo un fondo secreto del gremio de mercaderes, mano de obra, y también Demiurge y esa chica, Albedo le llevó un momento considerar asuntos de múltiples facetas, una hazaña que ninguna persona ordinaria podría hacer, después de lo cual sus cejas se arrugaron ligeramente. Eso no servirá. Debo ser cautelosa con Demiurge. Tenderle la mano a esa chica también sería demasiado peligroso. Si no tengo cuidado, ella podría convertirse en un oponente del que tendría que tener cuidado, incluso más que Demiurge. Completó otra tarea mientras reflexionaba sobre todo tipo de estrategias y buscó otra carpeta. La carpeta contenía cantidades limitadas de información. O bien se presentaba un nuevo problema, o bien lo preparaba alguien no acostumbrado al papeleo, como Shaltear. Albedo echó un vistazo a la portada titulada sobre los problemas que enfrenta el equipo de apoyo a la gestión de granos del Reino Santo. Aparentemente es lo primero. Albedo no podía recordar nada con respecto a tal problema. ¿Pasó algo? Albedo parpadeó unas cuantas veces mientras leía, abriendo bien los ojos en círculos suaves. Lo leyó de nuevo desde el principio y después de confirmar que su contenido no contenía metáforas o falsedades, abrió la boca ligeramente como si estuviera aturdida. ¿Eh? Su rostro, normalmente digno, parecía estar más perplejo que otra cosa, como si no pudiera comprender lo que había leído. Albedo, una de las mentes más brillantes de Nazarick, tenía una expresión raramente vista por otros, un testamento a la severidad de la situación. A pesar de ello, la mente lúcida de Albedo seguía avanzando, contemplando la causa y la posibilidad de que el problema se presentara. Es muy probable que la chica nos traicionara, pero, ¿aceptó una mejor oferta de otra organización? Pero según mi juicio, esa oferta debería haber sido imposible de superar. No, nada está confirmado todavía. Una vez más, carezco de información. Quienquiera que haya presentado el informe debe explicárselo en detalle. Al mismo tiempo, debe discutir el asunto con Demiurge, su colega que probablemente esté profundamente ligado al problema. Informar a su maestro tendrá que esperar hasta después. Miró los otros dos informes, confirmó que no eran tan importantes, y le dijo a la criada que estaba detrás de ella: debemos celebrar una reunión de emergencia. Iré primero al 7º piso para discutir los asuntos con Demiurge. Si alguien viene a buscarme, diles que estoy ausente por el momento. Ella activó el anillo de Ainzo Algoun en su dedo anular izquierdo tan pronto como terminó de dictar sus órdenes. Como supervisora de los guardianes, tenía que tener en cuenta dónde estaban todos los guardianes de piso en todo momento. Demiurge acababa de terminar su trabajo en el Reino Santo. Para preparar los planes contra la alianza de estados y la teocracia Slane, debería haber regresado a su morada en el 7º piso.